de hoy. Son las 18 horas y vamos a comenzar con la charla del doctor Carlos Ullman. Carlos es un excelente intervencionista y un gran amigo nuestro. Él nos ha enseñado mucho sobre el manejo percutáneo de la litiasis biliar. Es una de las personas que más sabe de cómo manejarla en forma percutánea, y de hecho él ha ideado un método que ahora lo vamos a escuchar, y es el de progresar los cálculos a través de la papila. Carlos, para nosotros es un gusto que compartas esta tarde con nosotros, y bueno, te escuchamos. Lo único que vamos a hacer, a pedirles a todos, es que silencien, por favor, sus micrófonos, que todas las preguntas que tengan las escriban en el chat. Yo voy a parar la charla cuando haya preguntas de ustedes para hacerle a Carlos. Y bueno, Carlos, te damos paso. Bueno, perfecto, Andrea. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Este, el tema que vamos a desarrollar es el tratamiento percutáneo de la litiasis coledociana, y especialmente hablar de un tema que realmente nos apasiona, que es la sobredilatación papilar. Nosotros, digamos, como objetivos de esta charla, yo me puse tres. Primero, hablar de algunos conceptos generales de lo que hacen a la dilatación de la papila. El segundo concepto es hablar de la sobredilatación de la papila, y vamos a ver para qué. Y el tercer concepto es ver si estos procedimientos nosotros, digamos, los podemos implementar en otros escenarios, sobre todo en el escenario de la cirugía, y especialmente de la cirugía laparoscópica. El tema, digamos, de la dilatación de la papila tiene muchos defensores, sobre todo en lo que es en Japón, China, donde están trabajando arduamente con esto, y tiene también muchos detractores. Fíjense ustedes, por ejemplo, este trabajo, que es un trabajo relativamente reciente, 2015, donde estos autores chinos directamente proponen la dilatación de la papila en los eventos pancreáticos, es decir, en la pancreatitis. Con esto lo que yo quiero demostrar que en ciertos lugares tiene altísima aceptación. No es que estoy proponiendo que en los pacientes con pancreatitis dilatemos la papila, sino que esta es parte de los autores que la defienden. Pero en lo que hace sobre todo a la literatura endoscópica de Estados Unidos, la papila, es decir, la historia es otra. Y un artículo, una publicación que ha tenido muchísimo impacto y la sigue teniendo, fue este artículo de Visario, que él directamente nombra a la dilatación de la papila como una especie de demonio, y donde tendría que ser, como acá está en letras rojas, tendría que ser excluida o prohibida de la práctica clínica. Entonces vamos a ver por qué estas dos, digamos, antípodas para un mismo procedimiento. Este artículo de Isario, como yo lo dije, fue publicado en 2003, pero tuvo muchísimo impacto, y si nosotros vemos este artículo, él con 117 pacientes tuvo un 15% de pancreatitis, en algunos casos severa, e inclusive 2 muertes. Es decir, con estas cifras es prácticamente entendible que él haya tratado de nombrar a la dilatación papilar por vía endoscópica como una especie de monstruo que tiene que ser erradicado. Cuando nosotros leemos en letra chica el artículo, nos damos cuenta de que hay una característica que es muy importante. ¿Y cuál es? Que la mayoría de estos pacientes que trató Disario eran vías biliares finas con cálculos chicos. Entonces vamos a empezar a ver cuál es nuestra experiencia con vías biliares finas. Fíjense ustedes este caso, una mujer de 42 años con una litiasis residual, con un colédoco de 4 milímetros. Si bien acá no está medido, es muy fácil generalmente tomar medidas. Siempre tengan en cuenta que un arco costal mide 11 a 12 milímetros, y esto vendría a ser la tercera parte. Nosotros dilatamos esta papila, y ¿qué es lo que pasa? Pasamos el cálculo, pero fíjense que pasa a las 24 horas. Esta paciente totalmente asintomática, mujer con vía biliar fina, la papila está ocluida.
Está ocluida, ¿por qué? Porque cualquier maniobra papilar le genera un mínimo edema que si la circunferencia de la papila es grande no va a tener ningún efecto, pero si es una vía biliar chica, a las 24 horas se ocluye. ¿Por qué esta paciente no hizo ningún tipo de evento pancreático? Sencillamente porque estaba drenado y esto despresuriza el compartimento biliopancreático, y si nosotros vemos qué pasa, a los 7 días se restablece el mecanismo papilar y esta paciente ni siquiera se dio cuenta que se le había producido un edema o una oclusión de la papila. Entonces, si bien esta charla no es de vía biliar fina, yo diría que como consejo, este es un consejo personal, habría que evitar maniobras transpapilares en una vía biliar fina o eventualmente dejar drenaje. Vayamos a uno de los pocos autores que discriminan entre vía biliar fina o gruesa, que es Sato. Sato le responde un poco a este disario, y él dice que en un estudio de investigación, cuando él realiza la dilatación de la papila, no se le produjo pancreatitis, es decir, y pone un drenaje nasobiliar, no se le produjo pancreatitis en ningún caso, pero inclusive los niveles de amilasemia post procedimiento fueron menores de lo que le pasaba con la esfinterotomía. Vuelvo a repetir que él no es que pregona a todos los pacientes que uno va a instrumentar poner un drenaje nasobiliar, sino como para demostrar que despresurizar el árbol biliopancreático, y especialmente si pudiéramos, digamos, el conducto Wilson, sería lo ideal. Entonces, yo vuelvo a repetir, esto no es una clase de vía biliar fina. Dijimos que habría que evitar las maniobras transpapilares o dejar drenaje, pero lo que lo quiero traer acá, que no es la población ideal para sacar conclusiones, porque es una población que está muy sesgada, es decir, es una población que nos va a dar un montón de complicaciones, digamos, y hasta lo que hacemos diagnóstico por imágenes, si hacemos tomografía o ecografía en la pancreatitis, vemos que la mayoría son vías biliares finas. Es raro encontrar un paciente con vía biliar dilatada y que haya hecho un evento pancreático. Esto lo explicó, bueno, Oría mucho mejor, es decir, que el tema pancreatítico es un tema irritativo más que un tema oclusivo. Entonces, este es el primer concepto que quiero dar, es decir, que es muy difícil trabajar con vías biliares finas, y esto que le pasó a Disario probablemente es algo que nos pasa todos los días. Yo a veces veo cirujanos donde quieren empezar a instrumentar la papila y dicen, mira, voy a empezar con este caso porque es una vía biliar fina, un cálculo chiquito, es decir, todo en diminutivo, y esos es el mensaje que quiero transmitir, son probablemente los pacientes que van a traer complicaciones, como en esa población del estudio. Vamos a seguir adelante como para complicar un poco más. Fíjense, este paciente de 82 años es un paciente que tenía una pequeña litiasis oclusiva, una litiasis que estaba ocluyendo, digamos, totalmente la papila. Este paciente tenía 12 miligramos de bilirrubina con una leucocitosis, es decir, estaba haciendo una colangitis leve con una melasemia únicamente de 300. Es decir, en mi servicio generalmente estos casos los resuelven los endoscopistas. Como los endoscopistas no estaban disponibles, entonces, ¿qué hago yo? Le coloco un drenaje biliar externo-interno. Ahora, este paciente nosotros lo paliamos de la colangitis, pero a las 24 horas tuvo una amilasemia de 1800. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? ¿Tiene una respuesta personal específica? No sabemos. La cuestión que después de ser tratado de su evento pancreático, a los 15 días dilatamos la papila a un tamaño superior al del cálculo, después pasamos el cálculo, lo empujamos hacia el duodeno, creyendo que, bueno, que iba a repetir el evento pancreático, y únicamente la milasemia a las 24 o 48 horas fue únicamente 200. Entonces, ahora sí voy a empezar con nuestra experiencia. Nosotros comenzamos nuestra experiencia, siempre lo decimos, no fuimos los primeros en hacer la dilatación papilar. Comenzamos aproximadamente el año 91, donde
rescatamos los trabajos de Centola, que es el primero que describe la dilatación papilar, pero con un muy pequeño balón que abra únicamente el orificio y después que permita, ya una vez abierto levemente, por decirlo así, el orificio, que permita pasar el cálculo hacia la papila. Y nos dábamos cuenta que, paradójicamente, y voy a usar este término, vamos a ver por qué, paradójicamente, cuando empezábamos a aumentar el diámetro del balón, paradójicamente los eventos pancreáticos eran menores. Estos eran menores, es decir, esto nosotros lo vamos a llamar predilatación. Y entonces fuimos pasando a esto, que es dilatar la papila hasta un diámetro mayor al tamaño del cálculo, por eso llamamos sobredilatación, es decir, que lo supere 1 o 2 milímetros, con lo cual el pasaje hacia el duodeno sea totalmente atraumático, y con este método nunca tuvimos eventos pancreáticos. Comenzamos con una primera serie, la primera, acá estamos viendo una especie de randomización, con esto de predilatación y empujar el cálculo, y con sobredilatación. En verde, ustedes ven lo que es la tasa de amilasemia a las 24 horas y en amarillo a las 48 horas. Fíjense que predilatando la papila, pero empujando el cálculo, los eventos pancreáticos, tuvimos 2 pancreatitis, y la hiperamilasemia era bastante alta comparado con la sobredilatación. Y ahí empezamos a ver que, paradójicamente, cuando más se dilata la papila y cuando más atraumáticamente pasa el cálculo, prácticamente la pancreatitis no existe. Esto tuvimos la oportunidad de presentarlo en el año 2003, donde todavía, digamos, era muy difícil hablar de dilatación papilar, era algo visto como algo tipo criminal, donde repetimos con 100 pacientes, es decir, unos 50 y 50, a uno le habíamos hecho predilatación y al otro sobredilatación. Y demostramos lo mismo, que en los de sobredilatación no había eventos pancreáticos. Y fíjense ustedes, este es un artículo del año 2016, en donde estos autores, unos autores orientales también, ven cuáles son las variables que producen, digamos, eventos pancreáticos, y esta conclusión, que acá se las voy a aumentar, fíjense qué dicen. Paradójicamente, los resultados de la dilatación endoscópica con pequeños balones incrementa mucho la pancreatitis postoperatoria si la comparan con la dilatación con grandes balones, y ellos, digamos, llegan a la misma conclusión que nosotros, debido a que la papila en los primeros, es decir, con pequeños balones, fue insuficientemente dilatada. Cuando nosotros, y esto no lo traigo, digamos, con el ánimo de decir, no, mira, ¿qué hicieron estos japoneses y nosotros lo descubrimos primero? No, sino que si varios autores llegan a la misma conclusión, tiene que decir, o tenemos que entender que la conclusión es cierta. Tenemos que entender que la conclusión es cierta. Y eso nos permitió 2 conceptos más: que hay que evitar las maniobras de pulsión y dilatar lo suficiente para que el cálculo pase atraumáticamente. Yo no le tengo miedo a dilatar mucho la papila, pero sí le tengo miedo a empujar un cálculo sin una papila suficientemente dilatada. Fíjese en este caso, esto es muy sencillo, es decir, dilatamos la papila con un balón superior en 1 o 2 milímetros a pasaje del cálculo, y fíjense que después de dilatar la papila a ese diámetro, la expulsión es totalmente muy elegante, muy atraumática. No sé si ven los videos desde ahí, lo vamos a seguir repitiendo. Entonces comenzamos con casos de litiasis simples. ¿Por qué denominamos a esto litiasis simple? Porque tenían trayecto postoperatorio. Vemos un cálculo de aproximadamente unos 10 o 12 milímetros. Acá estamos colocando la guía a través, digamos, acá en el operatorio, le colocamos una guía a través de la segunda, hasta llegar a la...
Carlos. Hola, ¿me escuchan? Hola Andrea, sí, te escuchamos. Parece que se le cortó la conexión a Carlos. No sé si nos escucha. Vamos a esperar a ver si nos podemos conectar de nuevo. Ahí está, me parece. Hola Carlos. Sí, Carlos, ahí, sí, no sé si, ¿dónde se dejó de escuchar? se dejó de escuchar antes de este slide, más para atrás, dale. A ver, voy más para atrás. ¿Eso lo Más para vieron? atrás, esto no lo vimos, más para atrás. Hasta ahí cuando empezaste a hablar ahí se nos cortó. ¿Podemos retomar desde ahí la charla? Bueno, retomamos desde acá. Bueno, yo le Dale. estaba diciendo que comenzamos con casos simples, nosotros denominamos casos simples uno de los factores de que tiene un trayecto postoperatorio, quirúrgico postoperatorio, entonces a través de este trayecto colocamos una guía, la pasamos a duodeno y dilatamos la papila hasta que desaparece la muesca papilar y una vez que desaparece la muesca papilar, una de las maniobras que más comúnmente usamos es inflar el balón con aire, que es totalmente complaciente, y expulsar el cálculo hacia el duodeno. No sé si se pueden ver los videos. Sí se ven. Bueno, listo. Seguimos entonces. Y acá le estaba diciendo que el resultado final, este es un control hecho a los 15 a 20 días, donde vemos que se restablece, esto ya está bien estudiado, con la dilatación se restablece el mecanismo papilar. Entonces fuimos incrementando nuestra dificultad, un poco nos preguntan hasta cuánto se puede dilatar la papila. Fíjense, este otro caso es un paciente que tenía colangitis con un cálculo de 18 milímetros, medido en resonancia, le implementamos un drenaje biliar externo, que es el que generalmente siempre usamos en la colangitis. Acá vemos el tamaño del cálculo y dilatamos primero con un balón de 14 milímetros, luego con uno de 20 milímetros y después, como lo describí antes, estamos pasando el cálculo hacia el duodeno. Este paciente no ha tenido ningún evento pancreático, ninguna perforación y anduvo muy bien, con un cálculo de 18 milímetros. Espero que puedan ver el video. Y acá vemos el resultado final en el día 0, vendría a ser donde siempre se ve ciertas irregularidades en la pared papilar, y el resultado a los 30 días, donde está totalmente homogéneo, con restablecimiento del esfínter, con restablecimiento del esfínter. Este es otro caso, múltiples imágenes litiásicas, con una imagen litiásica muy grande en el fondo del colédoco. Le colocamos, acá estamos midiendo la colangioresonancia, en una mide 2 centímetros, en una el diámetro del cálculo más grande 2,1 centímetros, es decir, un cálculo de 21 milímetros. Acá vemos el drenaje transparieto hepático en esta múltiple litiasis, que termina con este cálculo que coincide la medida de 21 milímetros. ¿Qué hicimos en este caso? Unos 10 días después de instaurado el drenaje, lo comenzamos a hidratar con un balón de 18 milímetros primero, después con dos balones en forma paralela de 14 y 12 milímetros, y acá vemos el parto del cálculo. Este paciente no tuvimos necesidad, digamos, de colocarle stent, no hubo perforaciones, no hubo ileobiliar, no hubo
eventos pancreáticos y anduvo, por suerte también, anduvo muy bien. Tuvimos, es decir, la oportunidad de ir colectando casos. En el año 2011 publicamos nuestra experiencia en 300 pacientes, en donde describíamos fundamentalmente la técnica que habíamos aprendido. En este momento ya llegamos a los 500, y de las muchas opciones o de los muchos gráficos que tiene este trabajo, voy a tomar a que es un gráfico que relaciona la tasa de éxito del procedimiento con el tipo de acceso que tenemos a la vía biliar, dividiéndolo en tres: el acceso transcoledociano, transístico, es decir, catéter transístico colocado en digamos, la cirugía laparoscópica, y el percutáneo. Y vemos que tanto con el tubo en T tuvimos un éxito muy grande, cerca del 99%, un éxito muy grande, prácticamente los percutáneos tuvimos siempre éxito, pero esto bajaba un 25% la tasa de éxito cuando teníamos que hacer alguna instrumentación a través de un catéter colocado transístico. ¿Por qué esto es fácil de entender? Este es un caso que no lo habían podido resolver los endoscopistas. Y bueno, ¿qué pasa con los catéteres transísticos? Generalmente se los coloca digamos, en el escenario quirúrgico, en el momento del neumoperitoneo, cuando el neumoperitoneo retrograda, tiene una forma totalmente, digamos, tipo resorte. Son catéteres de polietileno que no dejan tracto, y por otro lado, para sumar, no tienen un orificio terminal y hay que salir por un orificio lateral, y bueno, esto es muy dificultoso. Entonces, esto siempre fue uno de los factores que nos impulsó a decir que esto se podría tratar en forma más sencilla durante el escenario laparoscópico, sobre todo transístico. Y bueno, como siempre uno no es original, fíjense este trabajo de Sier toma como conclusión, es decir, ellos hacen la dilatación de la papila durante la colecistectomía laparoscópica por vía transística, y dice que en su hospital es la maniobra de elección. Pero lo que más me gustó de este trabajo es este gráfico, donde explica que ellos arrancan en 1996, y hasta 1999 los tiempos operatorios eran muy altos. ¿Por qué? Porque los cirujanos no estaban acostumbrados al manejo de balones, guías, etcétera, etcétera, es decir, al manejo de los materiales percutáneos. Y creo que esto, digamos, el que se largue a hacer esto, creo que tiene que tener cierto manejo. Cuando ellos ya adquirieron el manejo de la técnica, prácticamente los tiempos operatorios eran alrededor de 1 hora y media. Yo no voy a poner a discutir acá si, digamos, la litiasis coledociana hay que resolverla en el momento intraoperatorio o no. Creo que eso da para una o varias charlas más. Pero sí que los que se animen a hacer esto tendrían que tener cierto entrenamiento en técnicas percutáneas. El otro tema es que nosotros aconsejamos que los que quieren hacerlo por vía transístico utilicen, digamos, directamente una guía montada en un balón, que es capaz de colocar esta guía muy fácilmente, puedo colocarlo con este balón. Y bueno, un sistema que hacemos siempre, que es conectarle una llave NI, de manera que si uno disecta, puede tener también la vía biliar. Este sería el portal para inflar el balón, y esta con una llave NI, uno inyecta a presión y el contraste sale por el extremo. Bueno, creo que no tengo nada más, así que muchísimas gracias, y no sé si quieren contestamos las preguntas. Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, nada, como siempre, muy interesante esta técnica. Creo que todos los que hacemos intervencionismo y de alguna u otra manera tratamos estas litiasis biliares, la utilizamos, a pesar de lo que muchos seguramente estarán pensando en el chat, que como no hay pancreatitis. La realidad es que no hemos tenido. De hecho, me ha pasado de empujar algún cálculo así grande y que
y que los residentes que me estaban ayudando me dijeran si esto no tiene pancreatitis, yo ya no te creo más nada, y la verdad es que al otro día no tenía pancreatitis, y sí me ha pasado de tenerlo sin dilatar la papila o dilatando poco la papila. Coincido con vos en que hay que dilatar y que hay que dilatar sobradamente. De hecho, nosotros a veces no tenemos balones grandes y entonces ponemos dos balones juntos, uno al lado del otro, y dilatamos al mismo tiempo y después, por supuesto, usamos el mismo balón eh, con menos contraste o con aire, como lo usás vos, para empujar el cálculo. Una cosa que hacemos habitualmente es usar también este método cuando queremos sacar la litiasis coledociana, aún teniendo un KER puesto. Vamos, en las litiasis residuales también lo usamos. Hoy por hoy casi te diría que es lo que usamos, que no usamos las pinzas, que no usamos poco las canastillas y usamos muchísimo esto, y hemos tenido muchos resultados, buenos resultados en realidad. ¿Me escuchás? Carlos. Bueno, me parece que no lo estamos escuchando a Carlos. Hola Andrea, vos se te escucha perfecto. Carlos, ahí está Acá volviendo, me parece. Perdiendo. Lo veo sin micrófono. Carlos, ¿estás ahí? Ahí recién te volví a escuchar. Bueno, se nos corta un poco. Bueno, hay un par de preguntas para hacerte. ¿Vos las lees querés que yo te las vaya leyendo del chat? A ver, ahí... Bueno, andale leyéndola así. A ver, vamos acá. Acá preguntan si en tu centro es la primera opción hacer este manejo percutáneo de la litiasis biliar, o si usan otro procedimiento, o si en realidad empiezan por endoscopía, si esta es la primera opción en el lugar donde vos trabajás. No, esta no es la primera opción, digamos, nosotros tenemos endoscopistas que trabajan muy bien. Creo que lo que nos llega a nosotros son los cálculos difíciles, nada más. Generalmente cálculos grandes o panlitiasis, pero no, la primera opción es la endoscópica, o a veces, bueno, nos llegan casos con trayectos postoperatorios. Pero no, esta no es una opción, es únicamente para casos difíciles. Después nos preguntan, el doctor Bertoncello nos pregunta si tuviste algún sangrado después de la sobredilatación papilar. No tuvimos sangrado y de hecho, bueno, el método, incluso entre los endoscopistas, está indicado para casos de coagulopatía, donde no se puede hacer corte. No hemos tenido un caso así de sangrado. Una vez sola tuvimos un sangrado porque el balón, bueno, ya estaba muy usado y no se nos pudo desinflar del todo, pero no hemos tenido sangrado con este método. Seguimos. Seguimos con las preguntas. ¿Hasta cuánto vos dilatás la papila? Mira, el caso que nosotros más dilatamos la papila, llegamos a 22 milímetros, que fue el caso que yo mostré, pero llegamos a dilatarla hasta 22 milímetros, no superamos eso, digamos. Siempre la idea es dilatarla hasta 1 milímetro más que el diámetro del cálculo mayor, digamos, que el que tiene que pasar. Pero te diría que el límite fueron 22 milímetros, no más.
Un par de cosas, los balones que utilizás, ¿son balones todos de uso vascular? Sí, sí. Los balones que utilizamos, lamentablemente no hay balones específicos para esto. No, Siempre nosotros estamos tratando de que nos hagan un balón corto, entonces, bueno, es mucho más manejable, mucho más manuable, pero los balones que usamos son los balones vasculares. Cuando no tenemos balones grandes, bueno, usamos en paralelo dos balones. tal cual. Hay que considerar que hay algo que tener en cuenta, digamos, cuando uno usa dos balones, la suma del diámetro no es la suma de los dos balones. Generalmente, esto lo sabemos un poco de vascular, es un 30% menos. Es decir, si uno usa uno de 11 y otro de 14, no va a ser 25, sino que puede llegar a ser 20 o 21. Pero usamos generalmente, sí, todos los balones son balones vasculares, que son los únicos que hay para dilatación. Tal cual. Bueno, volviendo un poquito para atrás, que es lo que nos preguntaban si en tu centro era o no de elección la primera opción, y la verdad es que coincido con vos que yo creo que no, digamos, la primera opción no es hacer un drenaje percutáneo de la vía biliar para después poder sacar los cálculos. Estamos claros que la primera opción es tratar de sacarlos por vía endoscópica. Pero sigue siendo igual un método muy interesante cuando ya tenés el trayecto hecho. Las extracciones transfistulares que antes usábamos las pinzas de Mazarielo, que por supuesto siguen siendo muy útiles, este método nos ayuda un montón. Nosotros, si ustedes, no sé la audiencia, pero si tienen cirugía todavía donde tienen litiasis residual y no tienen acceso a la endoscopía o tienen el trayecto hecho, obviamente si tienen el trayecto hecho sigue siendo el procedimiento de elección, que es la extracción transfistular, y este es un muy buen procedimiento. Y la verdad es que nosotros por lo menos lo usamos mucho. Coincido con vos que a veces, sobre todo nosotros que somos cirujanos, no tenemos acceso al material vascular y no tenemos estos balones. Yo una vez tuve uno de aorta y era fantástico porque era ovoide y tenía 20 de diámetro y era fantástico porque pasaba ese, lo dilataba y atrás de eso caían todos los cálculos. Pero la verdad es que no tenemos habitualmente eso. Habitualmente usamos dos balones, uno al lado del otro. Eh, el doctor Vitar pregunta si uno empuja los litos ¿cómo lo ves este procedimiento durante la colecistectomía laparoscópica? Eso es lo que pregunta. Bueno, sí, nosotros, digamos, un poco lo que traté de explicar, creo que tiene que estar el cirujano, digamos, al principio éramos mucho más fanáticos, es decir, proponíamos, no, esto se puede hacer durante... Después nos dimos cuenta que no, que si el cirujano tiene que estar entrenado, un poco con el trabajo que presenté, tiene que estar entrenado en manejo de balones, porque a veces se confunde, digamos, a nosotros nos pasó que, bueno, excelente laparoscopista, nos dijeron, quédate tranquilo, yo hago cualquier cosa con laparoscópicamente, entonces para mí meter un balón, y bueno, termino rompiendo el balón o al paciente, digamos. Es decir, los conocimientos no se pueden extrapolar, y yo creo que es un buen método para usarlo en forma transísmica. Creo que lo que falta, además de la experiencia, es un poco un balón ideal, porque, digamos, cuando nosotros lo hacemos en forma percutánea, lo hacemos con un sistema Seldinger, es decir, colocando la guía, después el balón, etcétera, etcétera. Por eso, un poco lo que mostré es que tendría que ser todo uno, es decir, un balón que sea mínimamente direccionable, corto, y que se pueda inyectar. Creo que eso es un poco lo que falta, porque si no también se hace engorroso, ¿no? Pero creo que, digamos, resumiendo, es un buen método el tema de dilatar la papila por vía transística, es decir, por un acceso transístico intralaparoscópico, y desde ya que hay muchos centros que lo están haciendo, ¿no? En cuanto a esto, yo creo, y no sé si vos estás de acuerdo conmigo, Carlos, que
a veces también tiene que ver con el trayecto que ya está armado. Vamos, nosotros habitualmente cuando hacemos este procedimiento, como lo hemos hecho históricamente con las extracciones transfistulares, y de hecho primero hacemos un procedimiento y después otro. Digamos, ustedes también drenan la vía biliar, esperan y después hacen el procedimiento este de la extracción transfistular. O de la sobredilatación papilar. A veces es más difícil usar el balón, usar las guías, pasar, maniobrar, digamos, trabajar a través del cístico en un paciente que está siendo operado en ese momento, que no tiene ningún trayecto, cambiar una cosa sobre otra, digamos, a veces creo que técnicamente lo hace más difícil y por eso esto que vos decís de que todo sea un solo cuerpo, la guía y el balón, para no tener que cambiar una cosa y enhebrar otra, porque si no, lo que termina sucediendo es que se desprende el cístico y es un problema mayor que el del cálculo. Nos pregunta acá el doctor Oviedo si vos le dejás un drenaje después de hacer este procedimiento y cuánto tiempo se lo dejás. Digamos que, a ver, hay dos tipos de pacientes, donde nosotros lo hacemos con un trayecto postoperatorio y sí, digamos, sacamos el trayecto, el tubo, lo que fuera, pasamos la papila, dilatamos y después volvemos a, digamos, a dejar un catéter de drenaje, un poco para control. En algunos casos, por ejemplo, nos pasó que se pierde el drenaje y no pasó nada, digamos. Y cuando hacemos accesos transhepáticos, y sí, también generalmente dejamos, es decir, sacamos el catéter de drenaje transhepático, colocamos un introductor valvulado, eso los vasculares, para poder inyectar, y después cuando terminamos todo el procedimiento, vuelvo a dejar un catéter de drenaje. Generalmente lo dejamos 3-4 días, digamos, si no hay ningún tipo de problema, lo sacamos, o a veces nos sirve para controlar si quedó algo, pero generalmente yo te diría que no más de 5 o 6 días dejamos el drenaje post-procedimiento, ¿no? El doctor también pregunta si el débito tiene que ver con la permanencia del tubo. Si vos dejás un tubo, él pregunta acá exactamente si el débito debiera ser menor de 100 mililitros día para pensar en que el procedimiento fue exitoso. Si vos valorás en realidad el débito del catéter posoperatorio para poder decir si el procedimiento fue o no exitoso. No, generalmente nosotros le hacemos una colonografía, digamos, a los 4 o 5 días y de ahí sacamos el catéter. Menos en los casos que yo presenté, digamos, al principio, que nos llamaba la atención porque había mucho débito, cuando la vía biliar era fina. Entonces empezamos a tomar colonografía de esos pacientes y veíamos que, bueno, que la vía biliar se ocluía al tercer día, segundo día, y desaparecía, digamos, con un alto débito que se normalizaba después del quinto o sexto día. Esto era por una especie de edema papilar. Pero en general al cuarto o quinto día, con cálculos grandes, nunca nos pasó, digamos, de haber tenido así, con cálculos grandes y una vía biliar normal, digamos, no ultrafina, de haber tenido un fenómeno oclusivo, digamos. Y yo al cuarto día le hago un control y, bueno, directamente le saco todo el drenaje. ¿Y el catéter que vos dejás después del procedimiento es un catéter externo? ¿Es un catéter que dejás atravesando la papila? ¿Qué tipo de catéter le dejás? Yo dejo una K30 multiperforada. ¿A través de la papila no, como algo externo, lo dejo como algo externo y nada más, es decir, no atravieso más la papila. Una vez que pasaron los cálculos, dejamos una K30 que le hago unos orificios y a través de ahí hacemos la colangio 2 o 3 días después, pero no hago un tipo de catéter transpapilar. No dejas nada dejamos la puesto K30. transpapilar. No dejo nada puesto transpapilar. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué técnica utilizarías vos para manejar la litiasis en los hepáticos o en la vía biliar alta, no en el coledoco distal?
Los casos que nosotros tenemos de cálculos, digamos, intrahepáticos, y bueno, muchos tuvimos que hacerle un acceso percutáneo sobre digamos, sobre el conducto que era portador de los cálculos. Es decir, a veces uno puede sacar a través del acceso coledoceano, digamos, irse para arriba, pero generalmente nos pasó con un paciente hace poco donde tuvimos que hacerle un drenaje por un hepático derecho que estaba lleno de cálculos, otro por el izquierdo, dilatar el confluente y después pasar todos los cálculos. Pero yo creo que hay casos, son casos muy seleccionados, pero donde uno tiene que hacer un abordaje a través digamos, del conducto que es el portador de los cálculos, ¿no? Tal cual, eso es técnicamente muy importante para todos nosotros. Digamos, si ustedes tienen una litiasis biliar intrahepática, la rama donde debe hacerse el drenaje es la rama que tiene los cálculos, porque a veces solamente la presencia del drenaje con los movimientos respiratorios, como estos no son cálculos iguales a los de la vesícula, a veces con los movimientos respiratorios estos pequeños cálculos se van rompiendo y bajan. Y a veces si uno sobredilata la papila y hace un procedimiento, a veces es necesario más de un procedimiento, pero dejando el catéter solo, por lo menos en nuestra experiencia, después de sobredilatar la papila, empujar el cálculo hacia abajo, lavar la vía biliar y volver a dejar el catéter, hemos resuelto casos de múltiples litiasis en la vía biliar intra y extrahepática. No sé cuál es tu experiencia, Carlos, al respecto. Sí, es la misma, digamos. Muchas veces como son cálculos de bilirrubinato, que son cálculos blandos, y es la misma. Es decir, hay que acceder a ese, porque si no es muy difícil a través del colédoco remontar en forma proximal, a veces uno lo logra y otras veces no. Entonces, con casos muy complejos, yo también trato de abordar el hepático que está comprometido con la litiasis. Pero sí, es verdad que también muchas veces se rompen espontáneamente por el contacto que tiene con el catéter, ¿no? Incluso si uno tiene puesto un KER y tiene cálculos arriba, se puede maniobrar desde abajo hacia arriba, tirar los cálculos hacia abajo y después sobredilatar la papila, y si no directamente ir desde arriba y hacer un nuevo drenaje. La verdad es que cuando uno va tomando experiencia y va tomando práctica, los puede bajar los cálculos, pero si uno tiene que elegir desde cero y empezar de cero, sin duda hay que drenar una o dos ramas donde estén los cálculos y de ahí empezar a trabajar hacia abajo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al doctor? A ver, Carlos, esperamos un poquito. Sí. Acá pone el doctor Oviedo, última, no sabemos si es última pregunta que ya la hizo o que va a hacer otra. ¿Alguien más? Acá, pregunta, ¿qué marcadores de laboratorio usás? ¿Seguís a los pacientes con laboratorio, con bilirrubina, con fosfatasa, con gamma GT? ¿Con qué los seguís? No, generalmente lo que nosotros tomamos es la milasemia, digamos, lo que más siempre nos gustó es el eventual fenómeno, digamos, el eventual evento pancreático. No tomamos otros parámetros, creo que esto no, es decir, sí el paciente de la milasemia es importante para ver, bueno, qué pasó. Pero generalmente, te digo, hemos tenido casos que entran con 200 de amilasemia y al otro día salen con 220. En general, este procedimiento moviliza poco la amilasa, digamos, si un poco lo que yo mostraba en el artículo, digamos, si la papila está suficientemente dilatada, es muy improbable tener evento pancreático. Yo no me quise extender mucho, creo que un poco, te vuelvo a decir, la mayoría de los cálculos resuelven los endoscopistas, creo que para nosotros quedan los casos más difíciles, ya sea por tamaño del cálculo, o por ejemplo, pacientes que ya hayan tenido cirugía gástrica previa, donde para el endoscopista es muy difícil o imposible llegar.
Hay otras indicaciones, yo he visto unas publicaciones del doctor Gary Durán, sobre todo en pacientes obesos, es decir, que le hicieron el bypass gástrico, que no tienen vesícula, y creo que también puede ser una opción. Pero en realidad, digamos, mi objetivo es mostrar que se puede dilatar la papila con mucha seguridad, y no reemplazar a la endoscopía, ¿no? Acá nos preguntan, en caso de papilotomía previa, ¿cuál sería el abordaje más correcto de un lito gigante en coledocodistal que no es posible extraer mediante una retrógrada endoscópica? Vamos, un paciente que tiene un cálculo enclavado, que le intentan hacer un precorte, que no baja, que no puede entrar, que le hacen la papilo pero no pueden sacar el cálculo. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Vas desde arriba? ¿Qué haces con él? Bueno, yo creo que ahora, digamos, hay toda una línea de trabajo de los endoscopistas, donde ellos también, bueno, esto lo conocemos, hemos vivido un poco esta historia juntas, de eso, hace unos 15 años hablar de dilatación papilar para los endoscopistas era un tabú. Ahora hay muchas líneas de trabajo donde están dilatando la papila hasta con balones de 20 milímetros y evitan maniobras de litotripsia. Hay también otras líneas de trabajo donde hablan de un precorte primero, otras sin precorte primero. Yo creo que parte de nuestra casuística son los fracasos endoscópicos, y bueno, si el cálculo ese no salió, yo le hago un acceso percutáneo y voy dilatando la papila hasta que el cálculo salga. Te vuelvo a repetir, con el límite nuestro, que fueron un cálculo de 22 milímetros. Yo no tengo en cuenta si el paciente tuvo papilotomía previa o no. Para nosotros no es un factor fundamental decir, bueno, como tuvo una papilotomía o un precorte, dilatémosla más o menos. Pero sí, es verdad, tenemos muchos de nuestros pacientes fueron por fracasos endoscópicos, que ojalá que el día de mañana, bueno, puedan dilatar o puedan hacerlo en forma retrógrada y no necesitemos entrar nosotros, ¿no? Por vía anterógrada. A ver, está claro que cuando en forma endoscópica no se puede entrar, a veces podemos, como dice Carlos, intentar nosotros desde arriba, y a veces en el primer intento tampoco podemos pasar, porque a lo mejor el cálculo está enclavado y no nos es fácil pasar del otro lado. Pero si uno deja un catéter externo, la descompresión y se desedematiza la zona y el cálculo en general se desenclava o nos permite con alguna guía de alambre o con algún catéter poder manipularlo y poder desprenderlo de la papila y ahí hacer el procedimiento de la sobredilatación papilar y empujar el cálculo hacia abajo. Y hay veces que no podemos y hay otro procedimiento más, que te pregunto, Carlos, si vos tenés experiencia, que es los procedimientos combinados que podemos hacer nosotros conjuntamente con los endoscopistas y que se llaman rendezvous, que en realidad uno lo que hace es, cuando no puede empujar el cálculo y no puede pasarlo del otro lado, ni puede extraerlo, lo que puede hacer es progresar una guía de alambre, trabajar conjuntamente con el endoscopista, que el endoscopista remonte nuestro alambre, que es el que está en el duodeno, entre a la vía biliar y él saque el cálculo. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Carlos? Sí, nosotros trabajamos muy en conjunto con los endoscopistas, no tenemos la verdad experiencia en el rendezvous. Creo que un poco lo vamos atacando de varios lados, y bueno, sí, hay muchos casos donde yo no tengo experiencia en rendezvous. Creo que, bueno, a veces me pasó que, bueno, por ejemplo, había una membrana, el cálculo quedó un poco alto, bueno, al otro día lo sacan los endoscopistas, o al revés, no lo pudieron sacar, entonces entramos nosotros. Creo que, bueno, hay opciones para estos cálculos tratando la papila y, bueno, y tratando de no hacer litotripsia, porque creo que no es fácil, digamos. Nosotros sí tengo mala experiencia entrando por arriba con la maniobra de litotripsia con canastilla, o porque la canastilla no se nos abrió, o porque quedó engrampada, pero yo daría a lo último como maniobras de litotripsia.
Pero en general, te digo, sí, trabajamos muy en conjunto con los endoscopistas y hay varios cálculos. A nosotros nos pasó muchas veces, nos ayudan los endoscopistas, sobre todo en esa serie que yo mostré, que eran pacientes que ellos, por ejemplo, habían fracasado y tenían un trayecto transístico, y las complicaciones que tuvimos, nunca tuvimos complicaciones por la dilatación, pero sí tuvimos por pérdida del trayecto. Y entonces sí, ahí entran los endoscopistas y bueno, resuelven el caso, o le dejan un stent, etcétera, etcétera. Creo que hay que trabajar en conjunto, esto desde ya que es así, ¿no? Tal cual. Bueno, nos preguntan, ¿cuándo considerás vos que el procedimiento, tanto endoscópico como percutáneo, no tiene buenos resultados? ¿Y volverías a intentar si no podés en un procedimiento? Sí, sí, hay varios pacientes, tenemos muchos pacientes con cálculos grandes que tuvimos que intentar en 2 o 3 veces. ¿Cómo intentamos? ¿Cuál es la diferencia entre la segunda con respecto a la primera? Que le vamos incrementando de a poco el diámetro del balón. Yo, por ejemplo, lo que hago es que, bueno, si cuesta salir con un cálculo, pongámosle, de 20 milímetros, en la segunda oportunidad le pongo en paralelo un balón más de 3, 4 milímetros y en la tercera otro más, hasta que al final el cálculo sale, digamos. Pero sí, digamos, yo tengo que decir que hubo muchos casos donde los intentos fueron 2 o 3 veces, ¿no? Creo que en uno inclusive llegamos a 4 veces hasta que se pudo hacer el parto del cálculo. Bueno, No muy sé si bien. con esto respondo. No sé si están todas las consultas, en principio en el chat sí, no sé si alguien tiene algo más para hacer algún comentario o para hacernos alguna pregunta, todo lo que el doctor Zulman o yo podamos contestarles, con todo gusto lo vamos a hacer. En principio pareciera que no. Bueno, Carlos, yo en realidad nuevamente agradecerte por la predisposición de siempre, de estar cuando te llamamos y te pedimos que compartas tu experiencia con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte, como siempre, a veces en Buenos Aires y otras veces en Jujuy, pero bueno, es un gusto para nosotros siempre contar con tu presencia. Al resto de la gente, decirles que la semana que viene vamos a continuar con el módulo. La próxima clase es de manejo de la lesión quirúrgica de la vía biliar. Vamos a tener al doctor Jiménez hablando sobre los procedimientos percutáneos y al doctor Macías, que es el jefe, uno de los jefes de endoscopía y de gastro, en realidad, del hospital italiano, y vamos un poquito a debatir y se pelearán entre ellos a ver de cuándo hacen una cosa y cuándo hacen otra, con lo cual los esperamos a todos. Saludo desde Ecuador, del doctor Mejía, y bueno, saludos desde nosotros, de la Argentina, de Buenos Aires y de Jujuy. Carlos, ¿algo que tengas para decirnos? Bueno. No, muchas gracias, Andrea, que creo que para nosotros es muy, muy lindo, no sé, demostrar esta experiencia y bueno, y desde ya que estamos abiertos a todos los comentarios y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Carlos, a todos muchas gracias, nos estamos viendo la semana próxima. Les pido por favor que contesten la encuesta que ya sé que la contestaron varias veces, pero en realidad el repetirla significa para nosotros ir mejorando todo el tema de la transmisión y de la plataforma. Gracias, Carlos, nuevamente, gracias a todos, buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.